Bienvenido a la Semana de la Innovación 2021. En AFP Crecer y Seguros Crecer, estamos muy contentos de que estés aquí. Esperamos que el contenido de este evento te sea de provecho. Por cierto, mi nombre es Jonathan. He sido creado con inteligencia artificial en el Centro de Innovación Crecer. Sin embargo, eso no significa que no sea real. Pues, la realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Y si me puedes ver y escuchar, entonces soy real para ti. Pero bueno, volvamos al tema. Antes de empezar con la plenaria de hoy, quiero contarte que la Semana de la Innovación es un evento anual, en el que tendremos la oportunidad de interactuar con reconocidas personalidades que están usando la innovación para transformar a sus empresas, al mercado o al mundo. Durante 5 días, recibiremos a invitados locales e internacionales, quienes nos desafiarán a innovar con estrategia, pasión y propósito. Esperamos que esta contribuya, con la inspiración y las herramientas para acelerar la adopción de una cultura organizacional ágil e innovadora. Ahora sí estamos listos. Por favor, ponte cómodo y disfruta la siguiente plenaria. En el día de hoy vamos a iniciar con la plenaria los procesos como catalizadores de la innovación, a cargo de Elisa Berrido Morín. Ella es especialista en procesos, es miembro del Consejo de la Asociación de Manejo de Procesos de Negocios, o ABPMP por sus siglas en inglés, y está apoyando en esta asociación como coordinadora de educación y operaciones. Fue asesora organizacional de la KPMG. Es fundadora de Estrategia, empresa dedicada en brindar servicios de consultoría organizacional enfocada a pequeñas y medianas empresas con necesidad de estructuras sólidas y funcionales. También ha asesorado a distintas industrias como laboratorios, bancos, agentes aduanales, minería, manufacturera, diseñando las iniciativas que cumplen con las necesidades del cliente. Así que recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Por hacerme parte de esta actividad tan enriquecedora. Yo, antes de empezar, quisiera destacar que ustedes son un grupo muy privilegiado, porque no todas las empresas hacen este tipo de actividades ni tocan estos temas a puertas abiertas. La innovación, la gestión de procesos, la mejora continua normalmente son decisiones que se toman a puertas cerradas. Así que ustedes son un grupo muy privilegiado de personas que los hacen parte de esto. Entonces, como bien me introducieron, mi nombre es Elisa Berrido, yo soy fundadora de Estrategia, que es una empresa que brinda asesoría organizacional, y también soy parte del board del ABPMP o ABPMP. El ABPMP es una asociación internacional fundada en el 2003 en Europa, luego en el 2010 se extiende a todo el mundo, y lo que hace es como una asociación donde integra a todos los profesionales que manejamos o nos dedicamos al Business Process Management, el BPM, o en español, la gestión de procesos. Entonces, como bien lo llama el evento, la Semana de la Innovación, nosotros hemos visto a lo largo de esta semana la innovación desde distintas perspectivas. Hemos visto la innovación desde el Big Data, desde la inteligencia artificial, desde las ventas, y hoy yo les voy a hablar un poquito de cómo los procesos forman una parte súper importante para implementar la innovación en las distintas empresas. Entonces, vamos a empezar por qué es un proceso organizacional o qué es un proceso en las empresas. Los procesos organizacionales son un conjunto de actividades secuenciales que llevan a cabo un conjunto de personas para lograr una meta en específico. Todas las empresas están conformadas por procesos, todas y cada una, así sean estructuras sólidas, así sean microempresas o grandes empresas, porque en todas las empresas hay un grupo de personas realizando un grupo de tareas, normalmente a través de sistemas que agilizan estas tareas para lograr una meta en específico. ¿Qué sucede? A medida que la empresa va creciendo, todo esto se vuelve un poquito caótico. ¿Por qué? Porque a medida que mi empresa crece, también crece la cantidad de procesos que tengo y también crece la cantidad de personas que tengo involucradas realizando las distintas tareas que conforman este proceso. Entonces, aquí se da lo que es la duplicidad de trabajo, la duplicidad de las personas haciendo un trabajo. Esto es cuando tengo la misma tarea repetida varias veces en el proceso, o cuando tengo varias personas haciendo lo mismo. Comienzan los errores, no tenemos claridad de a dónde queremos llegar. Y para representarlo gráficamente, así se ve la empresa. Es como un lío, donde nosotros no sabemos qué vamos a hacer, donde vamos
de atrás para adelante, no sabemos cómo lo vamos a entregar, en qué margen de tiempo lo vamos a entregar. Entonces, para hacer una breve actividad, yo les voy a entregar a algunos voluntarios, no sé quiénes quisieran, para que me detallen o me dibujen gráficamente un proceso que les voy a dar. No sé cómo lo vamos a elegir. Es bien fácil, señores, y no hay calificación. Aquí hay una voluntaria. ¿Quién más? Bien, entonces rápidamente yo quiero que me dibujen paso por paso el proceso de yo hacer un huevo para el desayuno. Eso es. Listo. Si me lo pueden hacer llegar, porfa. No hay calificación, no te apures. ¿Perdón? Gracias. Bueno, ok, aquí tenemos el primero. Yo no entiendo muy bien. Yo no entiendo. Me imagino que es como partiendo el huevo. Eso no lo entendí. Y luego sirviéndolo, ¿verdad? Ok. Lo ven. Vamos a ver este. Poniendo el agua a hervir. Poniendo el huevo a hervir. Eso no lo entendí. Y sirviendo el huevo. Esa es la otra. Y por último, tenemos una persona que nos hizo un diagrama de flujo del proceso, bastante técnico, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Normalmente, cuando hacemos esta actividad, salimos con distintos resultados. Personas que hicieron huevo hervido, personas que hicieron huevo revuelto, personas que le echaron tomate al huevo, personas que empezaron su proceso desde que van al supermercado a comprar el huevo hasta que lo sirven en el plato. Entonces, ¿qué sucede con esto en las empresas? Cuando nosotros no tenemos muy claro ni cuál es el fin, ni cuál es el proceso o las actividades que voy a llevar a cabo para lograr esto, normalmente, ¿qué sucede? Hay 1000 maneras de hacerlo. Cuando hay 1000 maneras de hacerlo, no sabemos ni cuál es la manera que está bien, ni cuál es la manera más ágil, ni cuál es la manera más eficiente. Estadísticamente hablando, el 50% de las empresas dejan de existir en un periodo de 10 a 15 años precisamente porque no cuentan con unos procesos alineados o con una estructura sólida de procesos que les permita realmente responder a los cambios, no les permite responder ágilmente a los cambios. Y los cambios lo vemos mayormente por la innovación y por la influencia que tiene la tecnología en las empresas. Entonces, ¿qué hace el BPM? El BPM es la disciplina mediante la cual yo mido, analizo e, importante, optimizo los procesos. Es lo que hace el BPM. El BPM coge a la empresa, hace un mapeo de todos los procesos que hay en la empresa
Dependiendo de la empresa, esto puede ser desde 15 procesos hasta 100, hasta 150, dependiendo del tamaño. Y lo que hacemos es que cogemos cada proceso, lo evaluamos, lo analizamos, lo medimos y lo optimizamos. Entonces, luego que tenemos todo esto depurado, podemos ver algo más o menos así, que es una organización donde todas las personas están alineadas y donde todos entienden qué tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer y a qué fin vamos a llegar con esto. Si yo desde un principio les hubiese dicho, háganme el proceso en 3 pasos de cómo nosotros vamos a hacer un huevo hervido, empezando desde que lo saco de la nevera, quizás los dibujos se hubiesen parecido un poquito más. Incluso si yo hubiese dicho, háganmelo como un diagrama de proceso, quizás todos hubiesen sido un poquito más parecidos. Y esto es lo que pasa con el BPM. A las empresas normalmente se les hace difícil migrar a la gestión de procesos por 3 factores importantes. Número 1, la definición de innovar. Todos o la mayoría de nosotros hemos escuchado que la innovación es necesariamente traer algo distinto al mercado o una idea súper diferente o algo con inteligencia artificial, y no necesariamente es así. La innovación dentro de las empresas ya establecidas mayormente se da a través de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo una actividad que normalmente me tomaba 15 minutos y logro optimizar el proceso y ahora la actividad me toma 8 minutos, pues entonces es una manera de yo innovar dentro de mi empresa. La número 2 es la falta de estructura a largo plazo. Nosotros los dominicanos, más que otra cosa, estamos acostumbrados a querer resultados rápido. Incluso hay un muy buen libro de un empresario japonés que dice que las estrategias en las empresas japonesas se hacen con una mira a corto plazo, 10 años. Y para nosotros 10 años es largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos procesos y vamos a implementar iniciativas, nosotros entendemos que los resultados los vamos a ver de una vez, y eso no sucede con BPM. BPM, igual que todo, tiene un life cycle pasa a través de unas fases que necesariamente las tengo que completar para yo poder decir que yo implementé una buena gestión de procesos. Y por último, el miedo al fracaso. Yo participé en la charla de la persona que expuso sobre cómo es trabajar en Google, y él dio un ejemplo de una persona que cometió un error y eso causó que la plataforma de YouTube colapsara por un día. Si lo vemos desde el punto administrativo, pudiésemos decir, wow, pero que la plataforma de YouTube colapse por un día, eso es pérdida de dinero. ¿Qué hacemos? Despedirlo. Sin embargo, ¿qué hizo YouTube? Al ver la respuesta oportuna de la persona y que él realmente tomó responsabilidad por lo que hizo y pudo arreglar el problema, YouTube le otorgó 2 bonos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto incentiva y fomenta en la empresa una cultura de que el fracaso no necesariamente es un error del cual tú no te puedes levantar. El fracaso nosotros lo tenemos que ver como un aprendizaje y una experiencia, y esto aplica para todos. En el emprendimiento, no siempre en la primera vez lo vas a sacar bien. Yo como empresaria en algún momento fui emprendedora y me tocó pasar por muchos fracasos y no por eso yo me di por vencida. Entonces es importante, y mucho más cuando estamos hablando del cambio, de la innovación, que las empresas entiendan y fomenten en sus colaboradores que el fracaso es una experiencia, es un aprendizaje, y que hay espacio para aportar ideas aun cuando al primer chance no salga como nosotros esperábamos. Las empresas que siguen los procesos establecidos de hace años atrás no pueden responder a los problemas de hoy en día. Y ojo, puede que los problemas sean los mismos, pero de igual forma no vamos a poder atender a esos problemas de la misma manera que atendíamos hace 10 años atrás. Y les puedo dar un ejemplo: Netflix. Netflix responde al mismo problema que respondían ante MovieMax y Mr. Movies. Antes, cuando tú querías ver una película en tu casa, tú tenías que salir a alquilar una película. Te daban 3 días y si tú no le entregabas a tiempo te cobraban un interés, te cobraban por recargo. Entonces Netflix lo que hace es responder a esa misma necesidad de que yo quiero ver película en mi casa de una manera distinta. Entonces las empresas necesariamente tienen que tener una gestión donde los procesos se visiten, donde yo visite, revisite, ejecute, pruebe, analiza, mida y optimiza todos mis procesos para yo saber si realmente estoy siendo ágil ante las respuestas y estoy siendo ágil ante los cambios de mi entorno. Entonces, adentrándonos un poquito más a lo que es el BPM pasa por 5 fases para su cumplimiento. Como dije anteriormente, no es algo que vamos a ver de la noche a la mañana, es un trabajo que realmente tenemos que completar.
La primera fase es la fase del diseño. Aquí es donde los asesores de verdad le metemos fuerza a los proyectos. En la fase del diseño es donde nosotros cogemos todos los procesos de la empresa, hacemos un mapeo de cuáles son los procesos de la empresa. Luego cogemos cada proceso y lo vamos desglosando, no nada más en las actividades secuenciales que componen el proceso, sino también identificando y determinando cuáles son las personas que van a hacer cada actividad. Esto es súper importante. Aquí entra el término en inglés que es holding accountable, que esto es normalmente negativo, que es cuando algo sale mal, quién lo hizo mal, pero no tanto para eso, sino para saber a quién voy a medir y a quién voy a evaluar una vez mi proceso esté corriendo. En el diseño, primeramente se hace el levantamiento de lo que es el as-is. El as-is es lo que tiene la empresa actualmente. Normalmente cuando yo cojo un as-is y yo lo diagramo, sale larguísimo, con miles y miles de actividades, con actividades repetidas, con muchísima burocracia, etc. Y eso no es necesariamente lo que es ideal, pero sí es lo que la empresa tiene y con lo que la empresa funciona, porque la empresa puede correr con procesos no optimizados. Entonces, luego de que nosotros tenemos lo que es el as-is, entonces se hace lo que es un to-be. El to-be es lo que debería de ser idealmente. Y cuando nosotros tenemos un as-is y lo comparamos con un to-be, normalmente el diagrama del as-is es de este tamaño y el to-be es así. Aquí entonces nosotros nos estamos ahorrando tiempo, nos estamos ahorrando recursos y nos ahorramos muchísima duplicidad de trabajo que normalmente existen en el as-is, precisamente porque son empresas que tienen varios años sin visitar y sin adoptar esta metodología del BPM. Lo que hacemos en segundo lugar es el modelo o modelar. Aquí entra lo que es el BPMS o las suites de BPM, que es donde entra la parte tecnológica de la metodología de BPM. Aquí necesariamente necesitamos utilizar software y lo que hacemos a través de los modelos es una representación gráfica de cómo sería mi proceso. Entonces, así más o menos se ve un diagrama de flujo o un diagrama de proceso cuando lo modelamos. Esto es una parte extremadamente importante para lograr la eficiencia en las empresas. Cuando tengo un modelo de negocio, ustedes lo ven así, pero eso no es tan fácil. Normalmente, cada uno de estos símbolos que ustedes ven tienen una razón de ser y tienen una definición. Por ejemplo, cuando tengo este símbolo, es una decisión que voy a tomar y me representa cuáles son las decisiones que surgen a raíz de cada actividad. Los diagramas de flujo van de manera secuencial. Tienen un solo fin y un solo final. Un solo principio y un solo final, perdón. Y algunas de los beneficios de nosotros modelar los procesos es que me facilita la comprensión del proceso versus la narrativa que hice anteriormente cuando hice todo el levantamiento de la información. Me permite controlar el proceso, ya que puedo identificar y eliminar las redundancias, la duplicidad de trabajo y demás, y establece un inicio y un fin claro. Nunca se me va a olvidar una vez que fui a trabajar con un cliente y cuando abrí la carpeta para ver los diagramas que tenían de los procesos, me di cuenta que había un proceso que iniciaba en 2 actividades. Esto nunca puede pasar. Entonces, esto es lo que me permite el modelo. Quizás si yo hubiese leído la narrativa, no lo hubiese visto tan claro como lo vi cuando revisé el diagrama. La tercera fase es la fase de la ejecución. Aquí es donde nosotros probamos lo que hemos diseñado en un número reducido de personas. Lo hacemos en un número reducido de personas normalmente porque como es un plan piloto de lo que nosotros hemos diseñado, pues entonces quizás las repercusiones en caso de que hayan ejemplos de fracaso serían mínimas. Una parte crítica de la fase de la ejecución es que cuando tenemos información sensible, manejemos los accesos que le estamos dando al grupo establecido para la parte de la ejecución. Si voy muy rápido me lo pueden decir. La número 4 es una fase que para mí es una de las más importantes, que es la fase del monitoreo. Aquí también entra mucho lo que son las suites de BPM, se llaman las BAM, que son los software que utilizamos para reforzar la fase del monitoreo. El monitoreo es el análisis de la información.
Aquí en esta parte me surgen todos los insights de lo que yo puse en ejecución. Me surgen en buen dominicano los cuellos de botella, me surgen en qué actividad realmente mi proceso se está demorando más, cuáles cosas tengo que corregir, cuáles cosas no fluyeron como se supone que debían de fluir. Y en esta parte los beneficios son que me permite analizar y comparar el rendimiento de mi proceso, me facilita la toma de decisiones porque todo lo que es insight, todo lo que es recopilación de información, realmente me va a dar a mí el material para una buena toma de decisión. Y por último, me permite visitar los procesos. Esto es algo que yo enfatizo muchísimo en todas las exposiciones que doy, y es que nosotros tenemos que visitar lo que tenemos. Yo no puedo establecer un proceso o implementar una metodología y en 3 años no le he visitado ni una sola vez. Igual pasa cuando, por ejemplo, se instaura en las empresas cosas nuevas. Normalmente yo le pongo una visita de 6 meses el primer año y luego una visita anual. Esto pasa con mis procesos. ¿Por qué? Porque entonces a 3 años, lo que pasa en 3 años es mucho. Entonces luego me voy a ver que tengo que diseñar cosas muy distintas a las que tenía, modelar cosas muy distintas a las que tenía, y mis fases en términos de tiempo se va a alargar muchísimo más. Entonces, para mí es súper importante siempre enfatizar que los procesos se visitan y se revisitan para nosotros realmente darnos cuenta a tiempo cuáles son las áreas que yo tengo que mejorar. Y por último, la optimización. Aquí es donde nosotros cogemos el proceso, todos los resultados de las fases anteriores, todos los insights, y vemos dónde están, en cuáles partes nosotros debemos de mejorar o cuáles cosas nosotros debemos de eliminar. Los beneficios de una gestión de procesos son muchos, pero aquí yo les voy a poner los más importantes. Lo primero es que me da información que me permite medir. Como dije anteriormente, todo lo que es insight me permite a mí medirlo, analizarlo y hacer una toma de decisiones muchísimo más acertada que si no tuviera la información o si tuviera la información del mercado que no necesariamente se adapta a mi empresa. El incremento de ganancias por muchísimas razones, por la reducción de costo, por la reducción de tiempo y por la reducción de errores. La simplificación de tareas y me agrega valor al cliente. Cuando hablamos de simplificación de tareas, no es solamente de cara al colaborador, porque por más que mi proceso te simplifique tareas a ti, también cuando optimizamos procesos e implementamos BPM, hay muchísimas veces que también le simplificamos los procesos al consumidor o al cliente. ¿Por qué? A veces hay empresas donde hay duplicidad en la información que tú tienes que llenar, donde los formularios todavía son físicos, donde las filas son muy largas por largos tiempos de espera, por cuellos de botella en los procesos y así sucesivamente. Yo estaba viendo un TED Talk, a mí se me olvidó el nombre de ella, se llama Penny algo. Si quieren se lo puedo compartir más adelante. Y ella estaba hablando de cómo las empresas tienen que adoptar una cultura de simplificar las cosas y de hacer las cosas fáciles para los demás. Entonces, aquí, en este beneficio de simplificación de tarea, me gustaría recalcar que esto no aplica solamente al colaborador, sino que va mucho más allá y aplica también al consumidor y al cliente. El BPM, ya para englobar todo lo que hemos hablado, se puede ver desde 3 perspectivas distintas. BPM es metodología, es tecnología y es filosofía. Cuando hablamos de metodología, hablamos de la ciencia o el comportamiento de tú adoptar una metodología dentro de tu empresa que te permite optimizar, analizar y medir. Hay muchísimas metodologías que cada empresa decide cuál se le acomoda mejor a la naturaleza de su empresa. Está la Lean, que seguro la hemos escuchado, Six Sigma, el híbrido, que es el Lean Six Sigma, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de BPM como metodología, a esto nos referimos. Cuando hablamos de BPM como tecnología, nos referimos a todos los softwares, todos los sistemas y todos los equipos que refuerzan todo lo que hice con mis procesos. Aquí vimos cómo la tecnología se aplica cuando vamos a modelar los procesos, pero hay tantos sistemas y tantos software de BPM. Hay sistemas que son integrales, que te ayudan desde el diseño hasta la optimización. Hay sistemas que te ayudan a monitorear las actividades, sistemas que te ayudan a la ejecución de las actividades. Y cuando lo hacemos manual se nos hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque los sistemas te arrojan información que no necesariamente tengo cuando lo hago manual. Y por último, la filosofía. En la filosofía entra un poquito lo que es la cultura organizacional y cómo la empresa
emplea los recursos para lograr realmente dentro de la misma un ambiente de cambio y un ambiente innovador, como estamos viendo en esta semana. Entonces, cuando yo logro dentro de mi empresa hacer e implementar esta cultura, se les hace mucho más fácil a los colaboradores no nada más aceptar el cambio, porque cada vez que implementamos un BPM estamos implementando un cambio positivo. No solamente para aceptar este cambio, sino también para aportar al cambio. Cuando Carlos me llamó para esta exposición, a mí me pareció muy, pero muy bueno, porque entiendo que estas iniciativas de este tipo realmente son necesarias en todas las empresas, porque no nada más optimizamos a la empresa como tal, sino que desarrollamos en el colaborador un sentido de pertenencia, donde no nada más cumplo procesos, sino también tengo la oportunidad de aportar para optimizar los procesos que hago en mi día a día. Entonces, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna pregunta. Excelente. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas ahora con el señor Álvaro Cuaglia, nuestro vicepresidente de Tecnología y Operaciones. No, aquí. Sí, de frente. Un poco en el medio. Sí. Excelente charla, la verdad. Gracias. Muy constructiva y muchas gracias por apoyar esta semana de innovación. Mira. Sí. Gracias. Okay. Bueno, déjame ver acá. Tengo varias, pero voy a arrancar por la primera. Es decir, ¿cuál ha sido el trabajo más interesante que has hecho a nivel de procesos? Si nos puedes contar tu experiencia en alguna empresa en que te haya parecido o te parezca a ti el más interesante en cuanto a aporte o en cuanto a reto. Ok. Realmente la razón por la cual a mí me gusta la asesoría es precisamente porque yo logro ver distintas empresas de distintas industrias desde su core business, que son los procesos. Entonces, para mí siempre es interesante cuando yo tengo un cliente donde no sé nada, porque entonces tengo mi due diligence que hacer, donde tengo que estudiar. Hace poco entré a una empresa de fabricación de productos que yo en mi vida había visto. Y obviamente me tocó la parte del estudio para yo poder comprender de dónde salen los procesos y para yo realmente poder aportar iniciativas estratégicas que realmente cumplan con lo que el cliente necesita. Por ejemplo, ese es el proyecto en el que aportaste más ideas innovadoras conociendo la experiencia del cliente. Realmente en todos los proyectos se aportan ideas innovadoras, porque normalmente cuando trabajo procesos es precisamente porque hay espacio para optimizar. Pero cada vez que me tocan clientes así, que están fuera de mi alcance, siempre yo lo veo como un reto, y siempre mis estrategias para mí son las más innovadoras, porque es algo que nunca había trabajado. Esto me pasó, por ejemplo, con el laboratorio. Nunca, por ejemplo, yo había calibrado una máquina, ni es mi área profesional. O sea que es muy interesante el mundo de la asesoría, precisamente porque tocas varios puntos de distintas industrias. Perfecto. ¿Qué haces cuando te encontrás con una dificultad sobre cómo resolver un problema? ¿De acuerdo? O sea, es decir, tenés un problema, pero por algún efecto externo, por algún problema interno dentro de la compañía, no se logra ir por el camino que vos entendés que es el más óptimo. ¿Cómo enfrentas eso y cómo lo llevas adelante? Primeramente, yo estudio. Hay mucho material, incluso en la plataforma de la BPMP hay muchos ejemplos de estudio que han hecho personas alrededor del mundo que quizás me puedan ayudar a yo tener una idea más clara de cómo voy a proceder. Eso es lo primero que hago. Y luego entonces realizo una sesión de brainstorming con el equipo de asesores, donde quizás yo no pueda tener una idea clara, pero otra persona sí la pueda tener. Y luego, claro, obviamente sentarme con el cliente o sentarme con la persona involucrada a ver cuáles son los aportes que también ellos tienen desde su punto de vista interno. ¿Y cómo involucras a toda la organización en un proyecto? Normalmente estos proyectos los haces con algunas personas que son responsables de las áreas, que te cuentan cómo son los procesos, tú los ayudas a diagramar, ¿no? y a implementar. Pero ¿cómo haces para que se involucre el resto de la organización? Para que se sientan partícipes de esas decisiones o definiciones y se pueda llegar a tener una visión más integral de lo que piensa la gente o cómo puede aportar el resto de la organización. Normalmente la decisión de la asesoría lo toman altos ejecutivos, por ejemplo. Ya luego de eso, la primera iniciativa la tiene que hacer la empresa. Yo hago mucho énfasis en que se le explique que se va a hacer un trabajo.
Luego entonces nosotros como asesores siempre en cada proyecto tenemos una parte de taller donde nosotros explicamos lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y con qué te voy a dejar, cuáles son mis entregables. Luego que el proyecto culmina, hacemos otro taller para que ellos entiendan entonces lo que le estoy entregando ya realizado y cumplido. O sea, un tipo de grupo consultor que que permite validar esos procesos. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y te has enfrentado a situaciones difíciles cuando, por ejemplo, tú tenés una percepción, una visión de por dónde debería ir el proceso, pero la compañía o la gente del área a la que no coincide contigo? Sí. Sí me ha pasado que no siempre los aportes que nosotros damos como asesores son recibidos. Precisamente hay departamentos específicos que tienen cierta resistencia al cambio por X o Y razón. Normalmente se trata de dialogar, se trata de hacer una negociación o llegar a un happy medium donde yo puedo optimizar tu proceso, quizás no con las actividades que yo quería, pero quizás con otras actividades. Ya obviamente siempre es decisión de la empresa lo que quiera acatar o lo que quiera adoptar dentro de la misma. Pero normalmente eso es lo que se hace un diálogo donde comparamos obviamente cuáles son los beneficios que tú tendrías al hacerlo de esta forma y cuáles son los beneficios de hacerlo de plan B, por ejemplo. Con la modelación de los procesos, con las herramientas que tú Sí, estabas es la parte comentando. más fácil, porque si no es con la representación gráfica, entonces es con lo que le llamamos la narrativa del proceso, que puede dar hasta 7 páginas. Entonces, Sí. ¿Y cómo haces para que ese diseño de procesos se interconecte con todo el tema de innovación? ¿Cómo logramos que esa innovación que nosotros pretendemos haya en ese análisis se mache correctamente? como yo dije al principio, la mala percepción de que la innovación necesariamente es algo súper distinto, que no lo es. Por el simple hecho de yo optimizar un proceso, yo estoy innovando dentro de mi empresa. No solo eso, ya cuando agregamos la parte de tecnología, estamos automáticamente implementando la parte de la innovación, que es lo que podemos hacer a través de los BPM Suites. Y también yo siempre pongo un ejemplo, o sea, por ejemplo, Amazon. Amazon empezó con los libros. Amazon no inventó los libros. Amazon buscó una manera, un proceso de hacer llegar los libros y de cambiar la manera en la que yo tengo mis libros de una manera más eficiente, más ágil. Entonces, normalmente es una conversación que se tiene al principio, o sea, no es también la asesoría que nosotros damos, no es una asesoría invasiva donde yo necesariamente te voy a decir, mira, tu empresa va a dar un cambio en todos los procesos y te voy a implementar todo lo tipo de software. No, normalmente es algo que realmente sea cómodo, que sea user friendly, que se adapte y que sea ágil y funcional, es lo que se busca. Más que implementar lo que sea, lo que se busca es que podamos implementar la innovación como algo funcional. Sí, la innovación, por eso digo, puede venir por mejoras de procesos. O sea, ¿cómo puedo mejorar algo que hago de una manera, si la hago diferente capaz? O aquellas ideas que vienen y se insertan en unos procesos que ya están establecidos y que pueden modificarla, ¿no? Pero sí, esa es una preocupación que tenemos y que nos gustaría, o sea, enfrentarla y hacerlo de la forma correcta. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Buenas. Hola, Hola. Nina, encantada, Lisa. Mucho gusto. Lisa, tú tocaste un punto y tú dijiste que los procesos deben hacerse pensados en el largo plazo. Aquí acaba de pasar un fenómeno que se llama pandemia, que nunca, yo creo que nos soñamos vivir, y que nos enseñó que el largo plazo en los planes y en los proyectos no existe. Ok. Y ha hecho que las empresas se tengan que reinventar y cambiar procesos, o sea, de una forma automática para poder enfrentar la situación que se nos presentó, cambiar procesos de pago a cliente, o sea, como nos dijeron en otras charlas, cosas que quizá estaban en los planes de la empresa a 10 años se tuvieron que hacer en un corto plazo sumamente inmediato. Entonces mi pregunta viene, ¿por qué hacer procesos a largo plazo? Si cada vez lo que estamos tratando de que las cosas se hagan a corto plazo por lo rápido que va cambiando el mundo. Entonces no sé qué tanto esos procesos convenga hacerlos a un plazo tan largo, porque ya no se habla de 10 años, ya los planes se hacen a 3 años por lo que acabamos de vivir. Entonces por ahí viene mi pregunta.
Ok, mira, cuando hablamos de procesos a largo plazo, realmente nos estamos refiriendo no solamente al proceso per se, sino a la estructura que representa el proceso. Como dije anteriormente, las empresas están conformadas por sus procesos. Entonces, ¿qué sucede en el ejemplo específico de la pandemia? La pandemia es algo sobrenatural, o sea, es algo que pasó y que pasa ya no tanto a procesos, sino a un manejo de crisis. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia vimos como las empresas no contaban con un plan de crisis, la mayoría. Y número 2, las empresas no estaban, por ejemplo, preparadas para trabajar remoto. Sin embargo, en los Estados Unidos las empresas sí estaban preparadas para trabajar remoto. Entonces, ¿qué nos dice esto? No es tanto que yo no pueda hacer mis procesos a largo plazo, porque cuando hablamos de esto, estamos hablando, por ejemplo, una empresa que no quiere colocar una actividad de enviar un correo. No, porque a nosotros nunca nos pasa eso. Por ejemplo, yo dije, ok, pero ¿y cuando te pase? Por ejemplo, ahí es que voy más o menos con las actividades que nosotros pensamos para los procesos a largo plazo. Ya cuando hablamos de la pandemia, estamos hablando de un manejo de crisis. Entonces, en esos casos, lo que se hace es una respuesta ante la crisis. Entonces, ya, por ejemplo, pasó la pandemia, entonces nosotros tenemos que visitar los procesos que ya tengo estipulados a largo plazo y agregar algunas actividades o algunos recursos que me permitan responder a esta crisis en específico. Es más o menos como por ahí que va la cosa. Sí, no sé si me di a entender. Apuntando un poco a lo que decía Nina, yo creo que nosotros, bueno, y volviendo al tema de la pandemia, tal vez si 1 año y medio atrás alguien nos hubiera dicho vamos a trabajar home office, nuestra organización capaz que hubiera tenido mucha resistencia. Le hubiera dicho esto no tiene sentido, porque indirectamente también implica modificar mucho los procesos. Nos tuvimos que ver enfrentados a una situación como esa para evolucionar, para cambiar no solamente una cantidad de procesos, algunos en forma provisoria, otros en forma permanente, y para ver sus virtudes. ¿Cómo hacemos? Yo creo que una preocupación es, si yo tengo ideas innovadoras que vienen, a veces es muy difícil insertarlas, porque hay una resistencia natural de la organización a mantenerme como estoy, porque estoy en mi zona de confort, porque no quiero modificar mi proceso, porque estoy súper acostumbrado. Sin embargo, estamos negándole la oportunidad a una cantidad de ideas que son muy importantes. ¿Cómo hacemos nosotros como organización, o qué sugerencia me da? O sea, ¿cómo tenemos que comportarnos como organización para detectar esas mejoras y no tener miedo a implementarlas? La unicanalidad, o sea, es decir, pasamos en 1 año a tener que explotar una cantidad de cosas que todos sabíamos que era lo que estaban bien, que todos sabíamos que eran fabulosas, pero que no las hacíamos o no las teníamos en el radar, hacerlas a tan corto plazo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver en esas ideas innovadoras? Y vuelvo al esquema, ¿cómo modelo esos escenarios sin tener que hacer un cambio masivo en la organización? ¿Cómo puedo hacer como una escuela de prueba para saber que eso sí me puede ser resultado? Ok, una de las partes importantes de la implementación, por ejemplo, en este caso específico del BPM, aparte de elegir algo que vaya acorde a mi empresa, está la parte de involucrar a las personas y de capacitar. Cuando nosotros involucramos a las personas, los estamos haciendo parte del cambio y estamos fomentando en ellos una filosofía y una cultura organizacional del cambio. Entonces, como dije anteriormente, no es solamente que soy parte del cambio, sino que me siento cómodo aportando mis ideas. Entonces, también está la parte de la capacitación, que realmente las personas entiendan qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cuál es el uso que le voy a dar a esto. Y ahí como que se hace un match entre lo que hago y si cambio, ¿cómo se haría o qué beneficio me dejaría? Entonces, normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de simplificación de tareas, es muy bueno cuando antes yo duraba 15 minutos haciendo una tarea y ahora solamente tengo que durar 3. Entonces, este tipo de insight que te da el BPM son como informaciones importantes que tiene el colaborador para realmente romper con esa resistencia. Y es más de ser parte, o sea, es más como yo como colaborador voy a aportar ideas para que el proceso que yo mismo hago diariamente realmente sea más fácil para mí y que contribuya a agilizar a la empresa. Entonces, cuando hablamos del BPM y tocamos la parte de filosofía, a eso queríamos llegar. O a eso es que trata de apuntar el BPM como filosofía. Es la cultura organizacional y cómo la empresa trabaja y emplea recursos para fomentar esta cultura dentro de los colaboradores a un nivel donde ellos se sientan cómodos, adoptando cambios y aportando cambios. Perfecto. Hay una pregunta desde Zoom. ¿Cómo influye en BPM en el análisis de la experiencia del cliente? ¿El análisis? De la experiencia del cliente. Ok.
Cuando mencioné la parte de agregar valor al cliente, que mencioné, por ejemplo, todo lo de si antes duraba 10 horas en una fila, si me dan 3 formularios con la misma información, cuando yo agilizo los procesos de mi empresa, no solamente me funciona a mi colaborador, sino que le funciona a mi cliente también. Entonces, estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Incluso vemos cómo se ha hecho famosa la automatización, que hace par de años hacia acá estamos cambiando de customization a personification, que es la personalización de los servicios. Y realmente cuando yo acorto mis procesos, mi cliente está feliz, porque a menos tiempo o a menos interacción que el cliente le tome, mejor experiencia para el usuario. Esto obviamente va a depender del tipo de empresa y cómo es la interacción de la empresa con el cliente, pero es eso. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola. Mira, quería hacerte una pregunta, a ver cómo tú lo ves. Tú sabes que estamos en un mundo donde constantemente hay soluciones, sistemas para todo, para todo tipo de departamento, todo tipo de proceso. Entonces tenemos por el otro lado diferentes suites de BPM como la que tú estás mencionando, que es uno de nuestros proyectos estratégicos. Estamos prácticamente en nuestra etapa final ya de contratación y demás. Entonces, ¿cómo tú ves esa competencia o esos dos campos? Todos los sistemas que están disponibles en el mercado, que diferentes usuarios de nuestra empresa pueden estar interesados en implementar en la empresa versus la implementación de un BPMS. Es algo que en un momento puede chocar y también, pero yo quisiera ver desde la perspectiva cómo eso puede agregar valor, dado que es nuestra realidad actual como mundo. Ok. Mira, todo lo que tiene que ver con BPM, yo entiendo que aporta valor a la empresa, aun cuando todavía no queremos dar el paso de adentrarnos a lo que es la tecnología o los software, entiendo que como quiera estás agregando valor. ¿Qué sucede con la selección de los softwares? Realmente eso es algo muy personal de la empresa. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar realmente cuál es el que mejor acomoda a la empresa o cuál es el que mejor se adapta a la naturaleza de la empresa. Cuando nosotros escogemos suites de BPM es porque es más integral. O sea, tengo todo en uno solo. De igual forma, hay suites de BPM que se enfocan solamente en una parte. O sea, nosotros, por ejemplo, lo podemos monitorear desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista integral, que es el de procesos. Entonces, realmente en esa parte es muy personal de la empresa saber escoger cuál es el que mejor se acomoda. Yo he visto empresas que trabajan con distintos softwares y les funciona también. O sea, es algo funcional que ellos han elegido y han escogido trabajar de esa manera. Incluso para modelar, hay una BPM suite que tiene todo en uno. Hay personas que para modelar usan otro, Visagi o lo que sea. Entonces, son evaluaciones que realmente se hacen con toda la información que tenemos de la empresa, cuál sería más atinado a lo que queremos lograr y a cómo nosotros funcionamos. Muchas gracias. Siempre. ¿Escucha? Sí. Ahora sí. Normalmente, cuando nosotros vamos a implementar este tipo de herramienta, casi siempre se hace con el consultor, con la persona específica del departamento de procesos y vamos a decir con las cabezas de la gerencia. Normalmente en ese proceso ya la gerencia se le va trabajando la mentalidad y se le va llevando a una gestión del cambio. ¿Cómo, en base a tu experiencia, cómo se puede trabajar esa gestión del cambio, esa resistencia en el usuario final? O sea, en la persona, en los analistas, en los oficiales, en esa persona que tienen esa operatividad diaria, que a veces no están participando en ese proceso cuando se está implementando por temas de prioridades, pero cuando se va a implementar, que se ve como si se le impone esa herramienta. En tu experiencia, ¿cómo se puede mitigar esa resistencia? Normalmente, como dije, nosotros lo que hacemos son sesiones de capacitación, donde le explicamos el por qué
te estamos dando esta herramienta y cuáles son las funciones que va a tener. Entonces, esto sucede mucho y mucho más cuando es un software, porque tenemos la percepción de que todo lo que es software es difícil. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, todo lo contrario. Normalmente la empresa lo que busca es facilitar las tareas. Entonces, esto se hace, ustedes ya empezaron bien, donde estamos involucrando a las personas en este tipo de actividades, pero esto se hace con capacitación y educación. Incluso, una de mis tareas en el ABFMP es precisamente la educación a organismos para que entiendan y tengan una cultura general de qué estamos hablando. Entonces, dentro de las empresas es muy fácil rechazar lo que se desconoce. Una vez yo capacito y yo hago entender a las personas por qué estoy implementando esto, cómo esto te va a agregar valor en tus tareas diarias, pues entonces es una buena manera de empezar. Ya lo otro es a la marcha, obviamente, seguimiento, monitoreo y control de las actividades que realiza ese grupo específico a las cuales le estoy implementando esto. Gracias. En el marco de lo que decía Almil, la pregunta es, una vez que tú tienes modelado tu proceso, sea cual sea, ¿no? Esos procesos deben ser soportados por las distintas herramientas corporativas de la compañía. O sea, sistemas que pueden ser de 1 a 20, ¿no? Pero sí deben cubrir y cumplir con esos procedimientos y hacer cumplir los procesos. Entonces, la pregunta es, ¿optaríamos por usar el software de BPMS no solamente para diseño, sino en la parte de ejecución para cubrir aquellas partes que quedan fuera de los sistemas corporativos? ¿O irás a una sustitución mayor con el BPMS y sustituir sistemas corporativos? No, eso fue como le dije, o sea, ya eso está a decisión de la empresa, porque realmente la parte de modelar, el sistema de modelar un proceso es pequeñito en comparación a lo que hace un sistema ya integrado. Entonces, como dije anteriormente, sí yo conozco empresas que tienen ambas. Sí, lo ideal es que se tenga un BPM Suite que sea integral. ¿Por qué? Porque los insights que me arrojan van a ser integral. La manera en la que monitoreo va a ser integral, va a ser homogénea. Pero eso está a decisión de la empresa. O sea, los softwares que utilizo para yo medir puede ser BPM, puede ser funcional, puede ser solamente para una tarea en específica. Hay softwares que son nada más enfocados a documentos. Análisis de documentos para abogados, por ejemplo, documentos legales, contratos, como ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que es análisis de software realmente es un análisis exhaustivo que tiene que darse dentro de la empresa en base a lo que ellos entiendan que mejor les acomode. Gracias, Lisa. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué relación hay entre la curiosidad y la optimización de procesos? Y que las empresas, si consideras que es importante que las empresas de forma intencional fomenten una actitud curiosa de los empleados, qué es lo que y cómo incidiría eso en los procesos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que a veces cuando nosotros diseñamos un proceso, usualmente el proceso está muy pensado en evitar errores, muy pensado en que las cosas salgan bien. Y con todo este tema de innovación hemos estado hablando mucho, tú lo has mencionado, que la innovación da permiso, entre cierta forma, o permite, es un riesgo que se toma porque todo lo innovador no se ha implementado. Entonces, ¿cómo los procesos, cuando nosotros los creemos o los rediseñemos, cómo podemos tener esa presente, esa posibilidad? Y cómo pudiéramos incluso hasta abordarlo conscientemente de que es una posibilidad que existe y no dejarlo como cerrado para que sea algo tan extraordinario. Es decir, cómo impregnamos innovación y pensar en esa cultura de innovación desde el proceso, que el proceso sea friendly con la cultura de innovación. Ok. Para responder tu primera pregunta, la curiosidad va mucho de la mano y te voy a poner un ejemplo. Porque cuando yo, que soy que realizo una tarea en específico, o la empresa despierta en mí esta curiosidad, es donde yo realmente voy a entrar en lo que es el aporte de ideas para la optimización de proceso. ¿Y quién conoce mejor el proceso que realmente la persona que lo hace? Por eso nosotros en la asesoría, cuando levantamos el as-is y presentamos un to-be, lo hacemos con los responsables de ese proceso y todas las personas que se involucran de una manera u otra. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que ellos, un cliente que ellos reciben mucha carga y ellos tienen que dividir la carga a distintos puntos, de punto A a punto B. Normalmente el tiempo que les toma a ellos realizar esa tarea está bien. No le tomaba mucho tiempo y no significaba en el proceso ningún atraso, ningún desperdicio. ¿Qué sucede? El chico que estaba encargado de esa área me dice que si no hay una manera donde él no se tenga que agachar tanto para dividir las cajas. Entonces, eso fue una curiosidad del colaborador, del responsable de esa actividad,
que no necesariamente el área hubiese pasado desapercibida, porque en los estudios o en el análisis que nosotros hicimos realmente estaba bien, estaba optimizado. Entonces se creó una manera infraestructural donde se hicieron como canchas, como si fueran de básquet, donde él no, con sacos, donde él no tenga necesariamente que colocarlo en algo en el piso, sino donde él pueda tirar las cajas y que caiga cada caja dentro del saco destinada a cada punto donde iba. Entonces, realmente es muy bueno cuando la curiosidad o cuando el aporte de idea viene precisamente de la persona que realiza la tarea. Como esa curiosidad la podemos implementar en los procesos para agilizar un proceso que no necesitaba, pero fíjate como en este ejemplo nosotros pudimos innovar, eso es algo que yo nunca había hecho y que tampoco nunca había visto en ese tipo de empresas. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, a ver si la entendí bien, me decías cómo podemos fomentar. Que a veces diseñamos los procesos muy como asegurados para que no se cometan errores. Y queremos ponerle muchos controles con esa cultura de no fallar. Entonces estamos hablando de una cultura de innovar que tiene que, de alguna manera, de hecho nos los han repetido muchas de las personas que han estado aquí, que tiene que de alguna manera permitirse o no fomentarse, pero saber que existe un riesgo a fallar. Claro. Entonces, ¿cómo diseñamos procesos que tengan esa mentalidad de que sea acorde a lo que se espera de la cultura innovadora? Ok, los procesos normalmente sí, se diseñan así, incluso cuando levantamos los procesos, identificamos dónde están los riesgos y aplicamos de una vez un control correctivo o un control preventivo, pero normalmente cuando estamos hablando de optimización o cuando estamos hablando de innovación tenemos que dejar un margen, y eso solamente se hace a través de una buena cultura organizacional, porque incluso por los fracasos o por los ejemplos de fallos o failures, salen ideas. Cuando algo no me funcionó y yo vi que no me funcionó, de ahí yo puedo incluso desprender, mira, pero no funciona así, pero quizás si tomamos esto podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, para mí es muy importante siempre enfatizar eso, que el fracaso no es un fracaso, o sea, no estoy perdiendo, sino que estoy ganando una experiencia y estoy descartando una manera más de cómo no hacerlo. Entonces, entiendo que todo esto del fracaso va más ligado a lo que la empresa fomente como una cultura, una gestión del cambio, que a más de los procesos, porque cuando diseñamos los procesos, obviamente no estamos diseñando un proceso que falle. Más bien, fomentar en las personas que tu idea puede que falle, pero no importa. Sí, no sé si me doy a entender en esa parte. Entonces, es súper importante cada vez que hablamos de la innovación, que sí, o sea, no todo siempre va a ser el 100%, no siempre todo va a ser un ejemplo de éxito desde la primera, pero no he visto nunca ninguna empresa que haga esto, que haga un hub de innovación. Yo tengo un amigo que tiene una empresa basada fuera en los Estados Unidos que es de software y es de desarrollo de software y eso. Y él tiene una vez a la semana una sesión one-to-one con sus floaters, lo que llama floaters, que son las personas que desarrollan, precisamente donde él les da proyectos que él costea, donde ellos puedan inventar, y cuando ellos fallan, él lo que hace es que les ayuda a encontrar la solución. Y a raíz de esa actividad que él hace una vez a la semana, han surgido proyectos que se han podido vender al cliente. Entonces, es más como esa gestión que tengan los líderes de la empresa de incentivar a las personas y de que las personas y los colaboradores entiendan que no importa, siempre y cuando estemos aportando o estemos en el trabajo diario de agilizar nuestra mente, a ver cómo podemos optimizar los procesos de la empresa y aportar ideas para agilizar la empresa. Yo tengo una pregunta más. En el proceso, en el marco de un proyecto de mejora de procesos, obviamente no lo puedes hacer todo en un momento, ¿no? Te lleva un tiempo. Entonces, yo normalmente distingo lo que es estar implementado el proceso. Yo puedo tenerlo bien definido, pero no está implementado. O lo tengo perfectamente definido, pero las personas hacen otra cosa. ¿Cómo medir eso y cómo asegurarme antes ante la falta de una herramienta? Obviamente, porque si tengo una herramienta, voy a obligarlo a que lo cumpla. Pero mientras no tenga esa herramienta, ¿qué metodología de control podría utilizar para asegurarme que el proceso X está implementado? O sea, está implementado en la organización, realmente. Ok, aquí es lo que le llamamos el seguimiento. Normalmente, por ejemplo, nosotros como asesores hacemos la fase de acompañamiento en la implementación, que es donde corro
mi proceso, mi workflow, y veo cómo responde tanto el consumidor como el colaborador. Entonces, aquí se puede hacer el monitoreo desde distintas fases, desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de cómo responde mi colaborador hasta cómo fluye el proceso o si el rendimiento del proceso es lo que yo esperaba. Como dije anteriormente, cuando lo hacemos manual, en una empresa muy grande se hace más difícil porque tengo que emplear a un recurso que esté atento y que esté dándole seguimiento y monitoreando todas las actividades que nosotros pusimos a ejecutar o que nosotros implementamos. Es mucho más fácil cuando tengo los distintos software que se pueden enfocar. Pero de igual forma, o sea, lo podemos hacer manual y podemos simplemente hacer un seguimiento donde yo, por ejemplo, me fije metas, milestones y tasks de qué voy a monitorear, en qué momento voy a monitorear y obviamente toma de decisiones. ¿Qué pasa si no cumplió? Hago esto, hago lo otro. ¿Qué pasa si me dio este resultado? Hago esto, hago lo otro. Perfecto, muchas gracias. Y eso pasa siempre. ¿Alguna pregunta más? Sí, dice, considerando que tenemos muchos procesos críticos en las empresas, ¿qué recomiendas para aplicar BPM en cuanto al alcance del proyecto? Cantidad de procesos a cubrir, los entregables por fases. Para esto se hace lo que es el mapeo de procesos, donde yo tengo una visión general de cuáles son los procesos de mi empresa. Luego entonces puedo ir sacando los más críticos. Por ejemplo, en mi cliente que es una fábrica, obviamente los procesos más críticos son los procesos de producción y fabricación de productos y diseño de productos. Estos son mis procesos críticos y si queremos empezar por ahí, pues perfectamente podemos empezar. Lo ideal es que cuando estamos implementando BPM es que lo hagamos integral. O sea, yo no puedo implementar BPM en 3 departamentos. ¿Por qué? Porque los departamentos se interrelacionan. Entonces, no puedo, por ejemplo, tener una documentación establecida y un sistema establecido para el departamento de ventas si no lo tengo establecido para el departamento de facturación, por ejemplo, el departamento de compras. Entonces, normalmente cuando se hace al principio un análisis general de lo que se va a hacer y una planificación del proyecto, se hace el mapeo del proceso precisamente para identificar cuáles son los procesos críticos de mi empresa y con cuáles entonces voy a trabajar primero. Así se hace. Pues Lisa, muchísimas gracias. Ha sido una charla excelente. Creo que hemos aprendido un montón y te vamos a seguir estando molestando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, Lisa. Yo creo que innovar puede ser tan sencillo como innovar un proceso y creo que eso nos inspira a nosotros a revisar en nuestras áreas qué podemos mejorar y qué podemos innovar en ellos. Así que muchas gracias por esa exposición, por su participación y los esperamos en la última conferencia esta tarde para cerrar esta Semana de la Innovación 2021.